Bien, continuando con la variedad de las opciones que tiene el submenú Modify del menú inicio, nos encontramos con otra parte de modificación, que es el caso de uno de los comandos que nos va a facilitar, agilizar y apoyar bastante en acelerar los ejercicios. ¿En qué manera? Bueno, pues cuando estamos haciendo trazos, hay acciones repetitivas, así como en los comandos, pero ahora en las piezas. Ahora en las piezas requiere que nosotros hagamos una pieza que se repite varias veces. Por ejemplo, vas a dibujar, vamos a representar un teatro, un salón de clases, por mencionar algún ejemplo. A una escala mayor, pues edificios o casas de Infonavit que son repetidas. Si ustedes observan, en una misma cuadra o misma manzana o varios sectores se repite el diseño del dibujo. Entonces, para esos casos, AutoCAD nos permite multiplicar una pieza. Aquí lo voy a simular con esta pieza cuadrada. Lo que vamos a hacer, la acción está en Home, Modify, y aquí en este icono encontramos lo que es el Array. El Array nos permite aplicar tres opciones: Array rectangular, el que es de patrón, ¿sí? Y el Array polar, que es de forma circular, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy lo que es el array rectangular. Damos clic, ¿sí? Y lo primero que nos pide es que seleccionemos el objeto. En este caso seleccionamos el único objeto que vamos a copiar. Le damos Enter una vez seleccionado y por default nos muestra una copia. Voy a alejarlo un poquito. Una copia del arreglo. Este es un arreglo por default, vamos a decirlo así, donde nos dice el número de columnas. El número de columnas en este caso son 4. Observemos, tenemos 1, 2, 3, 4 objetos y 3 renglones. 1, 2, 3. Y también nos especifica la distancia que hay entre objeto y objeto, ¿sí? Mejor dicho, entre columna y columna y entre renglón y renglón, ¿sí? Y la distancia total que hay entre cada uno. Si ustedes conocen esas dimensiones, si ustedes las conocen, pues las especifican aquí directamente. Como ustedes seleccionan aquí y teclean la medida. Aquí lo más fácil al momento es seleccionar, por ejemplo, el número de columnas. Vamos a alterar el número de columnas. En este caso, en vez de 4, vamos a ponerle 5, ¿sí? Nos vamos a esta otra parte que en vez de que tenga 3 renglones, le ponemos una cantidad mayor, que sea en este caso 4, ¿sí? Y dando clic en cualquier parte del espacio, ustedes van a observar que ya tenemos 5 columnas y 4 renglones. Otra de las cosas que nos permite esto es que podemos especificar distancias, la separación que hay entre pieza y pieza, ¿sí? Estas las podemos ir alterando a nuestro gusto, como sea necesario. Recuerden que AutoCAD dibuja en tamaño real. Tú no vas a, por así decir, empalmar casas, empalmar butacas, mesas, sino que por el contrario, lo que buscamos es la distribución. ¿A qué se asemeja esto? Como cuando tú estás dibujando algo repetido, como en una industria donde se repiten una y otra vez los procesos, las máquinas, el acomodo de equipos, y que son equidistantes, por así decirlo. ¿Para qué nos sirven estas marcas que tenemos aquí? ¿Sí? Seguro se preguntarán. Bueno, cada una de ellas nos permite hacer algún ajuste. Si nosotros lo tomamos, si ustedes se acercan, voy a acercarme un poco más. Esta flecha, voy a decirlo así tal cual, esta flecha, si yo me posiciono en ella, me marca que mide 10.6. Esta distancia
es la distancia que hay entre columna y columna, 10.6. Aquí está. ¿Qué pasa si yo me posiciono en ella y la arrastro? ¿Qué está sucediendo? Al momento que yo lo muevo hacia la derecha, estoy separando más, ¿sí? Le doy clic, lo detengo y observen, ese 10.6 ahora es 14.2. De igual manera yo puedo separar o acercar la distancia. Si se fijan, nuevamente me posiciono ahora en la distancia que hay entre una pieza y otra respecto a los renglones. Le doy clic, ¿sí? Y lo alejo, lo acerco. Fíjense bien, si yo lo acerco demasiado, pues también lo voy a empalmar. Pero si yo lo alejo, ¿sí? Allí yo puedo darle una distancia mayor. De 10.6 quedó en 12.05. De igual manera se preguntarán, ¿para qué sirve? En este caso tenemos esta opción, ¿sí? Estas flechas que nos permiten separar las columnas y los renglones. Pero aquí en los extremos tenemos otra distancia. Fíjense bien, pero esta flecha nos indica el número de columnas. Tenemos 5 ahorita. Si yo la tomo y lo voy extendiendo hacia la derecha, ¿sí? Si yo esto lo tomo de aquí, ¿sí? Yo lo voy arrastrando, voy obteniendo más piezas, ¿sí? Hasta donde yo lo especifique, y observen que ahora tenemos 9 columnas, y de igual manera si nos vamos al extremo de esta flecha, actualmente tienen 4 renglones, lo tomamos con un clic, empezamos a subir arrastrando y ustedes experimentarán dicho arreglo o incremento. Si ya sea que lo quieran incrementar, lo quieran reducir, que pues a decir verdad, pues dices, no, me equivoqué, eran menos, ahí está. O sea, lo puedes hacer arrastrando estas opciones, ¿sí? Y de esta manera puedes tener algo rápido. O sea, yo lo estoy ejemplificando con cuadros, pero ustedes en su momento dibujarán la vista superior de una silla, de una mesa, y van a ver que va a ser muy cómodo, útil utilizar esto. Una vez que ya terminaste de hacer la modificación entre distancias de columnas, de renglones, etcétera, hay que cerrarlo. Aquí está el botón, le damos clic en cerrar, ¿sí? Ya lo cerramos y ya tenemos aquí la pieza. Algo característico de esto, como todo está referenciado a una sola pieza hecha, se fijan que todo se hizo como si fuera una sola pieza, ¿sí? Todo, le damos clic a uno y todo se selecciona. Con tan solo darle clic, tú entras nuevamente al ribbon de modificación o edición del array rectangular. Si tienes algo que modificar, lo haces, si no, cierras, ¿sí? Una de las tareas comunes que hacemos en AutoCAD en el diseño es que cuando ya tienes la distribución de tus máquinas, objetos, piezas, edificios y quieres saber algunas distancias, pues recuerden que una opción tenemos el menú en Annotation. Aquí tenemos el menú para tomar medidas, pero la forma rápida también que hemos visto en Utilities, en el menú para medir, tenemos este menú para hacer medidas de distancia, ¿sí? Para que no obstruya, vamos a quitar lo que es el modo orto, ¿sí? Y en este caso te pregunta que dónde quieres medir, ¿sí? Algo que quiero que observen en esta parte del video es que si tú tienes activo aquí el OSNAP, ¿sí? Si ustedes tienen activo el OSNAP, si recuerdan el OSNAP, si ustedes le dan clic, se activa o se desactiva según sea el caso, y también tiene un menú donde ustedes tienen aquí las opciones de lo que se va a utilizar como referencia.
Puedes utilizar el punto final, el punto medio, el centro. En este caso no hay centro, lo vamos a quitar. Recuerden, el OSNAP debe de estar activo y se debe desactivar cada referencia de objetos según sea requerido para que no haya confusión a la hora de seleccionar la opción. En este caso dejé midpoint y endpoint, ¿sí? Entonces, continuando, vamos a hacer referencia. En este caso estábamos con que íbamos a medir, nos vamos a este menú de utilities, distancia. Vamos a alejar un poco el dibujo para concentrarnos en lo que vamos a hacer. Nos vamos a acercar a esta pieza y vamos a suponer que yo quiero medir de este corner del punto final, endpoint, clic, le damos clic y vamos a alejarnos un poco, desplazamos. Es muy útil lo del mouse, lo que les había dicho. Nos acercamos y le damos clic aquí con la referencia de objeto de esquina a esquina en diagonal. Y en este caso nos dice que la distancia es de 138.66. Esa es la distancia en las unidades que según ustedes tengan seleccionadas. Recuerden que las unidades ustedes las pueden modificar, ¿sí? Aquí en este menú, bueno, aquí ustedes damos por terminar lo que es la medida, y aquí en este menú principal les había comentado en otro video que ustedes pueden hacer ajustes de las unidades, como aquí en Drawing Utilities ustedes encuentran lo que son las unidades, units, le dan clic y aquí van a revisar ustedes las unidades con que están midiendo, la precisión. En este caso le ponemos que estamos midiendo en decimal, y para que no se manejen tantos espacios después del punto decimal lo vamos a manejar con 1 en este caso. Le ponemos que son pulgadas. Igual podemos cambiar las unidades, lo podemos poner en pies. Como es una distancia grande lo podemos poner en pies. Observemos, quiero que vean un cambio ahí, lo voy a poner en pies, le damos OK, ¿sí? Y volvemos a hacer la operación de medir. Nos vamos al menú, seleccionamos la opción distancia y vamos a cambiar de dónde vamos a medir. En este caso vamos a usar la referencia de objetos que ya están allí activas. Vamos a acercarnos y tomamos el punto medio, midpoint, ¿sí? Y nos vamos, alejamos un poco para acercarnos al extremo que queremos medir. Vamos a medir de extremo a extremo, ¿sí? Y nos dice que mide 60, vamos a ver, mide 67.3 la distancia de extremo a extremo. Una vez que la tienes, pues la registras y así tú puedes analizar, bueno, este es el acomodo, esta es la distancia que hay entre objeto y objeto, ¿sí? Otra forma de medir aquí es que recuerden, el OSNAP, las referencias de objetos son muy útiles para estar midiendo. Ustedes lo que van a hacer es que aquí activan rápidamente lo que ustedes necesitan utilizar. La otra opción es irse a Object Snap Setting y te va a desplegar todas las opciones que pueden utilizar de referencias de objeto. Aquí están todas: el punto final, endpoint, el punto medio, midpoint, el centro, center, ¿sí? El centro geométrico, un nodo, un cuadrante, una intersección, una extensión, una inserción, una perpendicular, una tangente, un punto cercano, paralelas, etcétera. ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Puedes seleccionar todo. No es muy recomendable, pero puedes seleccionar todo. No se lo recomiendo porque eso crea confusión para el puntero o para el programa. O tú mismo visualmente piensas que estás agarrando el punto medio y realmente es un punto cercano y ya se movió la medida. Yo les recomiendo limpiar todo y seleccionar solamente lo que se va a utilizar. Le das OK y nuevamente te vas a medir. Pero bueno, ya vimos cómo usar referencias de objeto. La otra opción que quiero utilizar es desactivando las referencias de objeto y vamos nuevamente a proceder a medir. Vamos a proceder a medir. Vamos a ver,
le damos al menú que vamos a medir distancia y le decimos que queremos, nos está diciendo especifica el primer punto. El primer punto se lo voy a decir yo, en vez de darle un clic, porque si se fijan, yo me acerco a los objetos y no me da ninguna referencia, se fijan, no se activa ningún foquito, ninguna referencia de OSNAP, nada. Entonces, lo que yo tengo que hacer de una manera manual, por así decirlo, es que yo le dé como referencia mid, abreviado mid, enter, ¿sí? Y observen que ahora, como yo activé el punto medio, me está indicando acerquémonos más, y a partir de que yo le di mid, o sea, de abreviación de midpoint, ¿sí? Le doy clic y me pregunta hacia dónde voy a medir, ¿sí? Puedo medir del punto medio de ese objeto hasta el punto medio del otro extremo, pero si se fijan no me da la referencia. ¿Cómo se lo voy a dar? Ok, nuevamente escribo o tecleo abreviado midpoint, mid. Pueden escribirlo completo, pero abreviado es mid, enter. Y ahora sí me va a indicar cuál es el punto medio, ¿sí? Le doy clic y me da la lectura de 135.4 pies de distancia entre ese objeto y el otro extremo. Esto es para que ustedes tengan opciones de medir y por qué es importante utilizar el array, pero también obtener información de lo que se está trazando. Otra forma rápida es de que cuando tú vas a medir, vamos de nuevo, indicamos que vamos a medir, observen esto, le decimos que vamos a medir la distancia, pero nuevamente no está activo lo que es el OSNAP, y tampoco me acuerdo cuáles son los comandos o alias de las referencias de objeto. Podemos hacer lo siguiente: ustedes oprimen la tecla Shift y el botón derecho y les va a desplegar las referencias de objeto, y aquí las seleccionan, que no te acuerdas cómo se llama, pero si sabes lo que vas a aplicar. Bueno, tú le dices quiero endpoint, entonces del punto final ¿sí? Quiero medir al punto final de acá. Lo único que tiene esto, que es un acceso rápido, pero lo tienes que hacer nuevamente. Shift, clic derecho y le digo que al endpoint de este extremo. Ahora sí, no hay problema. Las referencias de objeto, recuerden que nos sirven de mucho porque nos ayudan a precisar que estamos en el punto que queremos medir, ¿sí? Y una de las ventajas de aquí de las utilities, lo que es para medir, es que nos da mucha información. Observen que aquí nos está dando la dimensión en diagonal, nos da la dimensión en horizontal, el ángulo que hay entre cada uno de ellos. Así es que es muy útil esta herramienta y es para que ustedes lo vayan aplicando. Eso es el comando array y lo que es medir. Nos vemos en el siguiente video.